Bienvenidos, comenzamos el programa de este viernes 8 de agosto de 2025 con una noticia de último momento de altísimo impacto mundial y con efectos directos sobre toda América Latina. Y es esta decisión que ha filtrado The New York Times, que ha tomado el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas para atacar a carteles, para atacar a organizaciones criminales transnacionales designadas como terroristas. Esta es la portada en este momento del New York Times, una directiva secreta que concretamente habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir contra carteles de la droga y otros grupos criminales transnacionales que han sido determinados como organizaciones terroristas por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Es el título de New York Times. Trump ordena a los militares a atacar a carteles de la droga extranjeros. El presidente ha ordenado al Pentágono utilizar las Fuerzas Armadas para llevar adelante lo que en el pasado era considerado actividades propias de las fuerzas del orden, es decir, de la policía. ¿De qué se trata? Anuncia en exclusiva, en este caso de New York Times, pero que empiezan a tener ya ecos muy importantes en toda la prensa estadounidense, por ahora sin una palabra oficial por parte del presidente de los Estados Unidos. Lo que se pone en juego aquí es en concreto un cambio de paradigma radical por parte de la política estadounidense. Es la consecuencia lógica de la decisión que toma Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump de replegarse de su participación en conflictos militares alrededor del mundo, de descartar de plano cualquier tipo de involucramiento directo en nuevas guerras, más allá de la intervención muy puntual en Irán para atacar el programa nuclear. La idea de retirar también la participación de Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, más allá de enviar armas que van a ser suministradas por los países de la OTAN, y concentrarse cada vez más en el hemisferio occidental, concentrarse cada vez más en América Latina. Te veníamos diciendo, la presidencia de Trump marca un quiebre histórico de un Estados Unidos que venía muy poco preocupado por América Latina y mucho más preocupado por Medio Oriente, por Asia. Vamos a ver cada vez más a un Estados Unidos que centra su política en el continente americano, en reforzar el control sobre todo el hemisferio. Y uno de los correlatos de esa decisión es terminar con el crimen organizado, o por lo menos utilizar toda la fuerza del poder militar estadounidense para terminar con el crimen organizado. ¿Cuáles son las organizaciones criminales designadas como terroristas por parte de Estados Unidos? Ahora te vamos a dar en breve una lista detallada y te voy a contar la historia de cada una de esas organizaciones, por qué fueron declaradas como terroristas, en qué países actúan, porque insisto, estamos hablando de una decisión que puede tener impacto sobre toda América Latina, porque se trata de organizaciones transnacionales que tienen presencia en toda la región, pero en concreto, a partir de ahora, Estados Unidos podrá participar directamente de estos ataques, podrá, por ejemplo, buscar la captura de criminales que estén en otros países, además de, por supuesto, realizar tal vez incluso operaciones de más alto nivel. Ahora, hay una persona que está más preocupada que cualquier otro líder criminal de América Latina. Uno está muchísimo más preocupado que cualquier otro y es Nicolás Maduro Moros, el dictador de Venezuela, porque esta decisión, esta orden de Donald Trump de usar a las Fuerzas Armadas para atacar a carteles criminales coincide con la decisión que hacía algunas horas se tomaba, por la cual se sube la recompensa a Maduro a $50 millones. La recompensa por cualquier tipo de información que permitiera la captura de Nicolás Maduro. Hoy, Maduro es el criminal más buscado por los Estados Unidos. Ningún otro criminal se acerca en cuanto a
las recompensas que se están exigiendo por estos criminales. En un rato te voy a mostrar también la lista justamente de cuáles son los más buscados. Esto era anunciado de esta forma anoche por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice, and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. En paralelo a justamente esto que anunciaba Pam Bondi, que directamente decía cómo está llegando cada vez más droga que proviene de Venezuela y que está directamente atada a Nicolás Maduro, el Departamento de Estado publicaba las fichas actualizadas del pedido de recompensa del Se Busca tradicional que veíamos en el Far West, con un criminal que es el más buscado en este momento en el lejano oeste, y es Nicolás Maduro Moros. Esto lo publica una de las cuentas del Departamento de Estado. Nicolás Maduro y sus secuaces creen que son intocables, pero se equivocan. Hemos incrementado nuestra recompensa por Maduro a $50 millones. Y este es el mensaje: $50 millones para información que permita el arresto o el procesamiento judicial del líder de la organización terrorista designada de esta forma, que es el Cartel de los Soles. Nicolás Maduro Moros, por narcoterrorismo, importación de cocaína, conspiración para utilizar y portar armas de guerra y dispositivos destructivos en relación con otros crímenes vinculados al narcotráfico. Recordemos, y esto es muy importante, que esta decisión viene de la mano de varias que viene tomando el gobierno estadounidense, yo te diría casi como un efecto dominó contra Maduro. Primero se la subieron a $25 millones la captura, luego la suben a 50, pero antes que eso habían pasado por designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional, algo que antes no era designado de esta forma. Esto está íntimamente ligado también con todas las revelaciones que hizo en la justicia de Estados Unidos en su confesión Hugo el Pollo Carvajal. Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela, que fue designado en el cargo por Hugo Chávez. Durante más de una década estuvo al frente de la inteligencia militar venezolana, luego se pelea con Maduro, va al exilio en España y es capturado allí en España y luego extraditado a Estados Unidos, y él cuenta en lujo de detalles al declararse culpable de todos estos delitos, que son los mismos por los cuales hoy se lo busca a Nicolás Maduro. Él cuenta con lujo de detalles cómo funcionaba y cómo funciona el Cartel de los Soles, que es una red de organizaciones criminales totalmente integradas al gobierno y a las Fuerzas Armadas venezolanas. Son soles porque son los soles que están en las charreteras de los uniformes militares de los generales, porque lo que se sabe es que son los más altos mandos militares, como lo era Hugo Carvajal, quienes coordinan el narcotráfico con grupos que operan fuera del gobierno y fuera de las Fuerzas Armadas, pero que están totalmente integrados y que son aliados, por ejemplo, de los carteles de la droga colombianos, de los grupos
irregulares colombianos que están dedicados al narcotráfico, porque la cocaína no se produce en Venezuela, se produce en Colombia. Y desde Colombia llega a Venezuela y después es entonces cuando se pone en funcionamiento la maquinaria del cartel de los soles. Ahora, esto significa que podría entonces, si atamos, Maduro, hoy el criminal más buscado por los Estados Unidos por la gran cantidad de droga que llega a través de la red criminal que lidera Maduro. Si es ahora pasible de ser blanco de las Fuerzas Armadas estadounidenses porque hay una directiva nueva por parte de Trump que dice que los carteles de la droga pueden ser atacados por la vida de las Fuerzas Armadas. ¿Eso significa entonces que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían intervenir en Venezuela para capturar a Maduro, por ejemplo? ¿Estaría esa posibilidad? De esto le preguntaron al secretario de Estado Marco Rubio, que dijo lo siguiente. We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue. It becomes a national security issue. Has it changed their behavior at all? Well, I don't know if it's changed their behavior yet, but their behavior is going to have to change one way or another. But it allows us to now target what they're operating and to use other elements of American power, intelligence agencies, the Department of Defense, whatever, to target these groups if we have an opportunity to do it. We have to start treating them as armed terrorist organizations, not simply drug dealing organizations. Drug dealing is the kind of terrorism they're doing, and it's not the only. You know, they're also into human trafficking, they smuggle anything, and there's been nascent cooperation between them and some international terrorist organizations in the past which pose an ongoing danger to the United States. We cannot continue. Cada una de estas declaraciones, lo que decía recién Marco Rubio, lo que escuchabas antes de la fiscal general Pam Bondi, lo que veías publicado por parte del Departamento de Estado, las acciones que viene tomando la organización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las recompensas que se están ofreciendo contra Maduro, todo esto hay que verlo asociado. Es parte de una misma trama, no son hechos aislados. Es en esencia el resultado de un cambio de paradigma en Estados Unidos, un Estados Unidos que ha decidido en este segundo mandato de Donald Trump posar su mirada en América Latina, asegurar que no haya más amenazas a los intereses de Estados Unidos en la región, y considera Donald Trump, con bastante razón, que el funcionamiento de estas organizaciones poderosísimas es una amenaza para Estados Unidos. Quiero leerte algunas de las consideraciones que están en el documento que publica justamente Estados Unidos para elevar la recompensa a Maduro a $50 millones, donde dice lo siguiente: el Departamento de Estado y de Justicia anuncian un aumento de la recompensa de hasta $50 millones en el marco del programa de recompensas por narcóticos por información que lleva al arresto y condena de Nicolás Maduro. Durante más de una década, Maduro ha sido uno de los líderes del cartel de los soles, responsable de traficar drogas hacia los Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al cartel de los soles como organización terrorista global. Desde 2020, Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de su victoria. Estados Unidos se ha negado a reconocerlo como ganador de esas elecciones y no lo reconoce como presidente de Venezuela. La recompensa anunciada hoy está autorizada por el secretario del Estado en el marco de este programa, que respalda los esfuerzos de las fuerzas del orden para desbaratar el crimen transnacional en todo el mundo y llevar a la justicia a prófugos como parte clave de las prioridades de Estados Unidos del presidente Trump. Está clarísimo que aquí hay un desarrollo, que esto está atado también a cómo lee Estados Unidos lo que está pasando internamente en Venezuela, cómo se lee en Estados Unidos la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desconocer hace poco más de un año el resultado de esas elecciones. Y hay acá un plan, hay una idea. Lo que empezamos a ver son algunos trazos,
algunos trazos de la pintura que está realizando, sobre todo este hombre, sobre todo Marco Rubio, que es quien está liderando toda esta estrategia por parte de Donald Trump. Ahora, no es solamente el cartel de los soles. Atención, todo apunta a que hoy el que está primero en la lista es Maduro, pero esto no es solo el cartel de los soles y no es solo el caso de los carteles venezolanos. Yo te voy a leer ahora, y vamos a estar repasando, una lista de las principales organizaciones criminales que fueron designados como organizaciones terroristas transnacionales por parte de Estados Unidos y que también podrían ser blanco de ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses a partir de esta nueva directiva secreta aprobada por Donald Trump. Empezamos con los mexicanos, porque justamente el grueso de la droga ingresa a Estados Unidos a través de México. Este ha sido objeto de una larga serie de discusiones entre Trump y Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de estas organizaciones? Te voy a dar, empezamos justamente con el caso del cartel de Sinaloa. Era, sobre todo en tiempos del Chapo Guzmán, el cartel más importante de todos. Era el cartel que lideraba el Chapo Guzmán. Es el mismo cartel que tras el liderazgo del Chapo Guzmán quedó bajo el control de Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, que es, recordemos, termina llegando a Estados Unidos, donde también se encuentra preso luego de una trampa que le tienden los hijos del Chapo Guzmán, con lo cual están todos hoy en Estados Unidos, pero los hijos del Chapo Guzmán, empezando por Ovidio, decidieron colaborar con Estados Unidos en contra del Mayo Zambada y están todos hoy en Estados Unidos. Con lo cual el cartel de Sinaloa era el más importante, pero está un poco hoy en desbandada. ¿Cuál es el segundo? El cartel Jalisco Nueva Generación. El cartel Jalisco Nueva Generación que sucede justamente no en el estado de Sinaloa, sino en el estado de Jalisco, que tiene hoy a su jefe prófugo de la justicia, que es Nemesio El Mencho Ceguera Cervantes. Está también en la lista de los más buscados, Ceguera Cervantes, pero con 10 millones de dólares. Es una estructura totalmente militarizada, tiene un nivel de entrenamiento y un nivel de armamento que es quizás comparable al del ejército mexicano, en algunos sectores incluso mayor, y es una organización que no tiene un perfil tan alto como el cartel de Sinaloa, sobre todo por el estilo mucho más secretista de El Mencho Ceguera Cervantes, pero es quizás hoy, sobre todo los golpes que ha sufrido como estructura centralizada el cartel de Sinaloa, quizás hoy es incluso más importante como grupo que el propio cartel de Sinaloa. Y, insisto, es el que se dedica por sobre todo además al fentanilo, que es lo que más obsesiona a Donald Trump. Después, el cartel del noreste, antes parte de lo que eran los Zetas. Tiene una presencia muy fuerte, sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León. Su jefe histórico, que había sido Juan Gerardo Treviño Chávez, fue capturado. Está dedicado al tráfico de drogas, pero también con actividad en extorsión, en secuestros, en trata de personas, con ataque a fuerzas de seguridad, con armamento de guerra. Después, el caso de la nueva familia michoacana. Estamos hablando de otro estado, Michoacán. Prácticamente en México tenés un cartel por estado, todos con vínculos directos con el narcotráfico que llega a los Estados Unidos. Por eso, Claudia Sheinbaum también está preocupada por lo que pueda hacer ahora Donald Trump, porque este es un anticipo de que Trump podría estar dispuesto a hacer operaciones en territorio mexicano. Y el argumento que te daría Trump para lo que sería sin duda es una vulneración de la soberanía mexicana es, bueno, si hay organizaciones mexicanas que vulneran la soberanía estadounidense, penetrando, matando gente, pero sobre todo enviando droga, ¿por qué entonces yo no estaría habilitado para vulnerar la soberanía mexicana, para atacar a esas organizaciones que son una amenaza para Estados Unidos? Esta es la lógica de Trump, podés estar de acuerdo o no, pero digo, Sheinbaum está preocupada porque esto puede significar avances. Después, el caso de Carteles Unidos, que es una alianza de grupos criminales que también actúa en Michoacán y que busca sobre todo contrarrestar al cartel Jalisco Nueva Generación, dedicado también al tráfico de drogas y a la extorsión. Esto es México, pero atención Venezuela.
¿Por qué? Porque miramos todo el cartel de los soles y el cartel de los soles es la organización de la que hablábamos antes, que tiene coincide la cúpula de esta organización con la cúpula del régimen venezolano. Esto significa Maduro, significa Diosdado Cabello, significa Vladimir Padrino López, todos con pedidos de captura, todos con recompensas que están... Maduro ahora tiene 50 millones, Cabello y Padrino están en 25 millones de dólares, pero atención porque también está el Tren de Aragua. También está el Tren de Aragua, que es la organización que de alguna forma logró penetrar a Estados Unidos a través de los flujos migratorios de venezolanos que llegaron a Estados Unidos. Una fracción de esos venezolanos no eran gente trabajadora, gente que quería construir justamente para obviamente tener una vida mejor, huyendo del horror venezolano, sino que eran incluso enviados por el propio régimen. Por lo menos eso es lo que sospecha Estados Unidos. Y el Tren de Aragua es hoy la mayor estructura transnacional criminal que hay en América Latina, porque tiene presencia en prácticamente todos los países de la región y todos los países del continente, desde Estados Unidos en el norte hasta Chile en el sur. Y el Tren de Aragua también tiene a prófugo a su líder, que es el Niño Guerrero. Recordemos, es esta organización que nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, pero con íntimo vínculo también con el régimen, porque es el régimen el que le permitió salir de la cárcel al Niño Guerrero cuando estaba creciendo la presión internacional contra él. Entonces, mucha atención respecto de lo que significa el Tren de Aragua, porque también el Tren de Aragua tiene tanta presencia en Colombia, en Chile, en Perú, vinculado a todo tipo de delitos. Es la que menos relación tiene con el narcotráfico, pero sí a la intimidación, a los homicidios, a la trata, al secuestro, a la extorsión, que puede también haber alguna decisión de Estados Unidos al respecto. Hay más organizaciones. Por ejemplo, lo que ocurre en Centroamérica con esta organización nacida en El Salvador, que es la Mara Salvatrucha, una organización que en algún momento tuvo el control de buena parte del territorio salvadoreño. Hoy esa amenaza quedó desarticulada dentro del territorio salvadoreño por las acciones muy duras y muy contundentes del gobierno de Nayib Bukele, pero vos hoy tenés presencia de las Mara Salvatrucha en Guatemala, tenés presencia de la Mara Salvatrucha en Nicaragua, tenés presencia en Honduras, en distintos países de Centroamérica y en su momento también dentro de Estados Unidos. Es una organización que es creada por emigrados salvadoreños presos en cárceles de California. Entonces, atención, porque ahí tenés otro grupo que también está apuntado. ¿Qué más? Haití, atención con Haití. Hoy es una de las caras del día, uno de los principales líderes criminales de Haití. Vamos a estar viendo en un ratito de qué se trata eso. Pero Haití tiene hoy una serie de pandillas que directamente controlan Puerto Príncipe, que controlan los principales activos económicos del país, que aterrorizan a la población y que también se han vinculado a distintos tipos de actividades criminales que llegan hacia los Estados Unidos. Bueno, las pandillas haitianas también han sido incorporadas a la lista de organizaciones terroristas globales y podría también allí haber una intervención. Y por último, nos vamos a Colombia, donde hay sobre todo 3 grupos que están bien en la mira del gobierno de Donald Trump. Grupos que están obviamente ligados al control de la cocaína, porque si hay 2 cuestiones que preocupan a Estados Unidos es, por un lado, la llegada del fentanilo cada vez más grande, esos son los carteles mexicanos, y lo otro es la cocaína, que tenés los carteles colombianos aliados en muchos casos a los carteles venezolanos, en otros casos no están aliados, pero básicamente es la cocaína que se produce en Colombia, que es el mayor productor mundial y que, como nos cuenta la ONU, viene creciendo lo que produce año a año, lejos de ir disminuyendo. Bueno, ahí tenés a las disidencias de la FARC. La más apuntada es la segunda Marquetalia, que es la que lidera Iván Márquez desde Venezuela. Iván Márquez opera desde territorio venezolano. Pero tenés también a el Estado Mayor Central que conduce Iván Mordisco. Bueno, estos grupos que vienen causando escenas de terrorismo cada vez más frecuentes y cada vez más graves en Colombia, también son designados organizaciones terroristas por Estados Unidos y por lo tanto también puede haber una decisión allí. Mensaje para Gustavo Petro, que está mirando como amenaza a Perú y a los pobres peruanos que están en la isla de Santa Rosa, mientras esto está pasando sobre todo en la zona de la frontera con
Venezuela. Así que mucha atención, Gustavo Petro, mucha atención Colombia con esta medida de Trump. Después, obviamente, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que quedó como el grupo más importante y más organizado de Colombia ante la retirada parcial de la FARC con lo que fue el acuerdo de desmovilización. Y por último, el Clan del Golfo. Estamos hablando de una organización que se autodenomina, ¿no?, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que en su origen era un grupo paramilitar que se termina convirtiendo en una gran organización del narcotráfico, que tenía como jefe a alias Otoniel, que fue capturado, y que es considerado también uno de los grupos más pesados de Colombia. Estamos hablando, insisto, de un cambio de paradigma. La noticia con la que comenzamos nuestro programa es la noticia del día, es una noticia en desarrollo. Podemos volver a la tapa de New York Times para cerrar justamente, porque es justamente la noticia del día, sin dudas, y es que Estados Unidos ha decidido, vía Donald Trump, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir para atacar a los carteles de la droga, que son los carteles que operan en toda América Latina. Y estos son, obviamente, los principales carteles. El más preocupado de todos, reitero, es Nicolás Maduro Moros. Porque Trump le está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no miro a Medio Oriente, yo ya no miro a Rusia. Sí, quiero resolver esos conflictos, pero mi prioridad es el orden en casa, el orden en el hemisferio. Y vos, Maduro, sos hoy el más buscado de todos.